Rosa Martínez Marán, Mujeres que cambiaron la historia. Bienvenida a mi canal de YouTube. Si te gusta el contenido que voy a ir subiendo, suscríbete al canal y no te pierdas nada. Espero ir grabando poco a poco más vídeos e ir aportando más contenido. Me apetecía hacer un vídeo en un post al uso para hablar de este tema, que a mí personalmente me apasiona, ya que nos sobran los motivos para hablar del título de este vídeo, ¿no? Mujeres que cambiaron la historia. El pasado está lleno de mujeres que tuvieron una enorme influencia en la época en la que vivieron, que hicieron aportaciones a la sociedad, a la ciencia y a la cultura tan relevantes como hicieron sus homólogos masculinos. Sin embargo, fueron olvidadas por una crónica que no dejó constancia de sus logros ni de su talento, que las sepultó en el olvido más injusto. Afortunadamente, en el siglo XX, estas mujeres empezaron a ser investigadas por otras mujeres. Siguiendo un hilo invisible, fueron reconstruyendo su vida y su obra, unas veces con más fortuna y otras con solo unos pocos datos. Estas mujeres recogieron su testigo y reivindicaron a grandes figuras femeninas de las que no habíamos oído hablar nunca. Algunas aparecen mencionadas en el prólogo de un poemario o en una novela de su tiempo, en ocasiones elogiadas por sus propios compañeros masculinos de generación, que se muestran admirados por su talento. Aún así, muchas de ellas no aparecen recogidas en ninguna crónica, ni en ningún documento para la historia. Simplemente su recuerdo fue borrado. A veces es solo un nombre lo que nos queda, un nombre que encierra toda la complejidad de una vida y de una obra por descubrir. Volvemos la vista a todas aquellas mujeres que nos precedieron, que nos allanaron el camino y lucharon por que hoy nuestros derechos sean reconocidos y respetados. Conquistas femeninas que hoy nos parecen anecdóticas, pero que tuvieron una enorme trascendencia y repercusión en su época. Y de algunas de estas mujeres venimos a hablar hoy. La lista podría ser interminable, porque hay tanto talento oculto y tantas mujeres importantes que nos faltarían horas para conocerlas a todas. Bueno, horas, días, años. Precisamente por ello, solo nos centraremos en algunas. No son ni las más relevantes ni las más famosas, tan solo son una muestra que yo he recogido y que a mí me parecía, bueno, pues que eran mujeres muy interesantes. Mujeres brillantes, luminosas y valientes, como Hipatia de Alejandría, personaje con el que abrimos este bloque. Si bien es cierto, no vivió en la península ibérica, el mundo grecolatino constituye la base de Occidente y de nuestra cultura. Casi imposible encontrar una mujer en la Hispania prerrománica, no porque no existieran, sino porque no contamos con documentación ni crónicas que nos permitan rastrear ese pasado. Precisamente Hipatia me parecía que concentraba en su figura a todas aquellas mujeres brillantes que vivieron en el mundo grecolatino. Filósofa, maestra, científica, excelente investigadora, catedrática de filosofía neoplatónica y la primera mujer astrónoma. Sabemos de su existencia por sus discípulos, que dejaron constancia de su obra, y por otros autores que la citan como Sócrates el escolástico, que afirma que Hipatia sobrepasó por mucho a los filósofos de su época. Esta era Hipatia, una mujer dedicada a la ciencia, una mujer valiente y sabia, que supo convertirse en uno de los personajes más influyentes de Alejandría, y que al mismo tiempo se granjeó un gran número de enemigos por su inteligencia y su talento. Fue acusada de bruja, de practicar la magia negra y de crear ateos. La campaña contra ella tuvo sus frutos cuando fue asesinada a manos de fanáticos cristianos. Se apagaba la luz de Alejandría para siempre. Tendríamos que esperar mucho tiempo para que Hipatia fuese de nuevo reivindicada y recuperada para la historia. Tras la caída del Imperio Romano y durante la Edad Media, toda la cultura se confina en la oscuridad de los monasterios y el saber ancestral ligado a la naturaleza sigue vivo a través de mujeres que conocen las artes de las hierbas o de la medicina natural. La siguiente mujer de la que hablamos es Luna de Córdoba, una mujer desconocida hasta hace muy poco, que vivió en la Andalucía en el siglo X, dentro del Califato de Córdoba, bajo el reinado de Abderramán II. Nació como esclava, ya que pertenecía a una familia cristiana al servicio del califa. Su extraordinaria habilidad e inteligencia la convirtieron pronto en copista, aunque posteriormente dirigió la Biblioteca Real de Córdoba. El califa de la ciudad la colocó en un puesto de confianza tras concederle la libertad. Fue experta en diferentes disciplinas, como la gramática o la geografía, además de escritora y traductora. Seguimos recorriendo la historia, dando una pequeña pincelada sobre estas mujeres relevantes para la historia. Ya en los albores del Renacimiento, Isabel de Castilla se eleva como personaje relevante dentro de la política, un territorio hasta entonces dominado por hombres. Será Isabel de Castilla una mujer visionaria e inteligente, una mujer que se declara a sí misma reina y ejerce su papel hasta el final de sus días con sus luces y sus sombras. Isabel de Castilla se rodeó en su corte de mujeres sabias y cultas. Precisamente nuestra siguiente protagonista es una de ellas, Beatriz Galindo.
Fue una de sus principales consejeras y mujer de confianza. Entre sus funciones estaba ser la preceptora de las hijas de Isabel y Fernando, humanista, escritora, maestra, capaz de asombrar por su dominio del latín al claustro de la Universidad de Salamanca. Fue llamada en su época la latina, por su dominio para interpretar los textos latinos. Hoy muy pocos saben que el castizo barrio madrileño de la Latina lleva el nombre de esta sobresaliente humanista. Llegando al siglo de oro, la eclosión de la cultura penetra en todas las artes. Es comprensible que las mujeres de la época no se convirtieran también en famosas por sus obras. No sucedió así, aunque nos consta que hubo mujeres muy influyentes en la cultura y sobresalientes en las artes. De muchas de estas mujeres solo tenemos un nombre o un breve comentario de un autor masculino. También hay mujeres que firman directamente con su nombre, como María de Zayas y Sotomayor. A la dediqué un post que voy a dejar abajo en la descripción. Escritora de novelas ejemplares, uno de los primeros bestsellers publicados por mujeres, que obtuvo un éxito clamoroso en su época. De hecho, fue una de las obras más vendidas de su tiempo, edición tras edición, hasta que fue finalmente prohibido. Una de sus mejores amigas, Ana Caro Mayén, también fue una mujer dedicada al arte, ya que fue una reconocida dramaturga en el siglo de oro. Otro ejemplo de mujer brillante lo constituye Luisa Roldán, conocida como la Roldana, escultora sevillana de un incalculable talento, tanto que fue nombrada escultora de cámara de Carlos II y posteriormente de Felipe V. Su prestigio y su fama es tal que recibe encargos por todo el país. Muy posteriormente recibe el título de escultora real. A pesar de su fama y de su talento escultórico y de ser considerada uno de los mejores escultores del siglo XVII, la historia de las artes la olvidó como a tantas otras. Hoy, algunas de sus obras son cotizadas y veneradas fuera de nuestras fronteras, con precios que oscilan los 3 millones de euros. El siglo de las luces nos trajo la razón como impulso y como aspiración humana máxima, un mundo racional donde reinaba la ciencia, el rigor científico. No obstante, no les trajo a las mujeres el reconocimiento que merecían y las ilustradas españolas continuaron en la sombra. Nos detendremos un momento en María Josefa Alonso Pimentel, más conocida como la duquesa de Osuna, una mujer culta e ilustrada que fue presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, fundada en 1787, una asociación pionera para la época y absolutamente centrada en el desarrollo de la mujer, que abarcaba desde el embarazo, el parto, la educación infantil o la protección a las mujeres ancianas. Partiendo de las ideas ilustradas, la asociación tenía como fin ayudar a las mujeres desfavorecidas a ganarse la vida, enseñando una serie de oficios como bordado, relojería o adornos. El objetivo era que pudieran valerse por sí mismas. Pero no solo destaca María Josefa por sus aportaciones en la asociación. En 1783 pone en marcha uno de sus más ambiciosos proyectos, al que ella denominó Mi Capricho. Y es que los duques adquieren 14 hectáreas de huertas y terrenos en las afueras de Madrid, en la villa de Alameda. Allí construirá María Josefa su propio paraíso en la tierra, con grutas, estanques, jardines y edificios imponentes. Siguiendo muy de cerca las obras, traerá su capricho a los mejores profesionales de su época, para lograr que su proyecto se llevase a cabo tal y como ella lo había imaginado. Muy pronto el capricho se convirtió en un lugar de reunión entre las personalidades más influyentes de la época, también en un lugar de encuentro para intelectuales y artistas. Hoy el capricho sigue en pie y es uno de los parques de la Comunidad de Madrid más visitados y admirados de la ciudad, que si tienes la oportunidad de pasar por allí y darte una vuelta, pues merece la pena porque es precioso el parque. Ya en la década del siglo XIX encontramos más mujeres brillantes, como Cecilia Foll de Faber, que escribió una treintena de obras. Siendo muy consciente de las dificultades que tenían las mujeres para haber publicado sus obras, Cecilia decide firmar sus obras bajo el seudónimo masculino de Fernán Caballero. Otra mujer relevante es Gertrudis Gómez de Avellaneda, que escribió en la prensa con el seudónimo de La Peregrina y que escribió una de las obras antiesclavistas más importantes de su época, Sap. Nos detendremos un poco más en otra mujer dedicada por y para la literatura, que es Emilia Pardo Bazán, una de las grandes escritoras en lengua castellana y la mejor novelista española del siglo XIX. Escribió con maestría en casi todos los géneros, novela, cuento, teatro, poesía, y también colaboró y tuvo mucho éxito con el ensayo y con sus colaboraciones periodísticas. En su amplísima obra pasa por diferentes corrientes y movimientos literarios, siendo brillante en todos ellos.
Es un agravio que esta singular mujer no ocupe un lugar destacado en la historia de la literatura castellana, siendo relegada a los manuales didácticos a ser simplemente nombrada u ocupar unas pocas líneas. En su época ya sufrió esta discriminación, cuando se le negó hasta en 3 ocasiones el ingreso a la Real Academia Española, a pesar de los méritos con los que contaba. No obstante, sí obtuvo una serie de cargos pioneros para su tiempo. Fue la primera mujer catedrática de literatura de la Universidad de Madrid, la primera presidenta mujer de la sección de literatura del Ateneo, y algo aún todavía más desconocido, ya que fue la primera corresponsal de prensa en el extranjero en nuestro país. Emilia Pardo Bazán abrió el camino a otras mujeres, no solo por su presencia pública y su labor como catedrática, también por su obra. Creía firmemente en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y en la educación e instrucción para las mujeres. En el siglo XX el listado de féminas que han hecho avanzar la sociedad y la cultura es enorme. Afortunadamente contamos con más medios y documentos para rastrear y recuperar su legado. Iniciativas como la de las Sin Sombrero, un proyecto educativo para la recuperación de las mujeres de la generación del 27, ha demostrado que hubo grandes artistas femeninas. Cuando estudié el bachillerato hace ya unos cuantos años me preguntaba por qué no había mujeres dentro de esta generación tan fructífera y nadie en aquella época sabía contestar a esta pregunta. Hoy sabemos que había mujeres tan brillantes y talentosas como sus compañeros de generación, como Maruja Mayo, Concha Méndez, Ernestina de Champursin, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset, María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Carmen Conde, Ángeles Santos y María Blanchard. Imposible hablar en este vídeo de todas ellas, por muchas razones, ¿no? Sobre todo de espacio y de tiempo. Pero no fueron las únicas escritoras relevantes de la primera mitad del siglo XX. No podemos dejar de citar a Constanza de la Mora, Elena Fortún, Carmen de Burgos o María Lejarraga. Tras la Guerra Civil y en plena posguerra, una mujer desconocida gana uno de los premios más prestigiosos de nuestra literatura, el Premio Nadal en 1946, frente al gran enfado de los escritores masculinos que no entienden cómo esta jovencita, ¿no? Una jovencísima Carmen Laforet, ha podido ganar el premio con una obra inédita, ¿no? Para la época, que realmente lo que hace Carmen Laforet es hacer una obra redonda, que es nada, que constituye o es una de las grandes novelas del siglo XX. Por supuesto, si hablamos de mujeres científicas, el acceso a la mujer a las universidades y a las carreras de ciencia ha facilitado que un gran número de mujeres se incorporasen al campo de la investigación, y hoy podemos dar cuenta también de sus logros dentro del siglo XX. Mujeres brillantes como Blanca Catalán de Ocón, que destacó en el campo de la botánica, Jimena Fernández de la Vega, Lombán, precursora de la genética en España, o Ángeles Alvariño González, que fue una excepcional oceanógrafa. De entre todas ellas nos detendremos brevemente en Margarita Salas, una de las mejores científicas españolas, por ser referente en el campo de la biología molecular. Por desgracia, esta gran mujer nos dejó hace unos meses. Salas decía que no concebía la vida sin investigación, y a la ciencia dedicó toda su vida. Se doctoró en bioquímica en 1963 y tuvo la gran oportunidad de trabajar con el premio Nobel Severo Ochoa. A Margarita le debemos el descubrimiento del ADN polimerasa del virus bacteriófago PHI 29. Su aplicación en montones de campos como la medicina forense o la oncología han hecho que sea un descubrimiento biotecnológico muy importante, ya que permite simplificar, amplificar el ADN, etc. Estas son las mujeres que cambiaron la historia. Solo unas pocas, porque podríamos, insisto, hablar de muchas más mujeres importantes que cambiaron el curso de la historia y que hicieron aportaciones muy relevantes. No obstante, hoy lo dejamos aquí. Si te ha gustado el vídeo, pues nada, compártelo, da me gusta, suscríbete y espero que nos veamos muy pronto. Un beso enorme y muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.